Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Capítulo 9. Esperé y esperé, mientras los días se llevaban parte de mi consternación. Unos pocos en realidad a la vista constante de mis pupilos, sin incidentes nuevos, fueron suficientes como para dar a las dolorosas fantasías, e incluso a los recuerdos odiosos, algo parecido a un lavado de cara. He hablado de mi entrega a la extraordinaria gracia infantil como algo que yo fomentaba, y cualquiera puede imaginar que en este asunto no me negaría a llevarlo a cabo por el bálsamo que pudiera producir. Más extraño aún de lo que pueda expresar, es cierto, era el esfuerzo por luchar contra las nuevas evidencias. Sin duda, la tensión habría sido aún mayor si no hubiese tenido éxito con frecuencia. Tenía la costumbre de preguntarme el modo en que los pequeños que tenía a mi cargo podían evitar adivinar que se me ocurrieran extraños pensamientos acerca de ellos, y el hecho de que estos los volvía más interesantes no era en sí misma una buena ayuda para mantenerlos en la ignorancia. Temblaba al pensar que se darían cuenta de que eran mucho más interesantes. Poniéndome en lo peor, en cualquier caso, como solía hacer al reflexionar, cualquier ensombrecimiento de su inocencia podía ser, sin que ellos tuviesen culpa y fuesen condenados de antemano, una razón más por la que asumir riesgos. Había momentos en los que me sentía llevada por el impulso irresistible de agarrarlos y apretarlos contra el pecho. Tan pronto como lo había hecho, me preguntaba, ¿qué pensarán? ¿No me descubro demasiado? Habría sido más fácil enredarse en una especulación salvaje y triste de lo que podía revelar. Pero la verdadera historia, estimo, de las horas de tranquilidad de las que aún podía disfrutar, era que el encanto palpable de mis compañeros aún me seducía incluso bajo la sombra de la sospecha de que me estuviesen estudiando. Pues sí pensé que alguna vez podría despertar sospechas debido a los pequeños brotes de arrebato pasional hacia ellos. Asimismo, me recuerdo preguntándome si no veía algo extraño en el sensible incremento de sus propias demostraciones. En aquella época, me adornaban de manera extravagante y fuera de lo natural, lo cual, después de todo, pensaba yo, no era más que una respuesta cortés de unos niños de los que todos estaban continuamente pendientes, con los que éramos cariñosos. Su respuesta tan generosa tuvo una influencia beneficiosa sobre mis nervios, casi como si nunca tuviese la impresión, puedo decirlo así, de atraparlos a propósito. Nunca habían querido, creo, hacer tantas cosas por su pobre protectora. Me refiero, aparte de que cada vez aprendían mejor las lecciones, y eso es a lo que ella más le habría agradado, al modo de distraerla, entretenerla, sorprenderla leyéndole pasajes, contándole historias, poniendo en escena sus charlas, arrojándose sobre ella, disfrazados cual animales y personajes históricos, y por encima de todo, sorprendiéndola con las piezas que se habían aprendido de memoria en secreto y que podían recitar sin descanso. Nunca debería llegar al fondo, en caso de que quisiera hacerlo ahora, de la prodigiosa actitud personal, toda ella bajo una figura aún más subjetiva, con el que en aquellos días contaba sus horas. Habían demostrado desde el primer momento facilidad para todo, una facultad general que, en cada nuevo comienzo, logró remontarse a alturas insospechadas. Se hacían cargo de sus pequeñas tareas como si les gustase. Se complacían, por el mero alarde, en los más nimios detalles de la memoria. No solo me asaltaban como si fueran tigres o romanos, también como personajes de Shakespeare, astrónomos y navegantes. Era tan singular el caso que, sin duda, tiene mucho que ver con el hecho que hoy no puedo explicarlo de otra manera. Me refiero a mi serenidad, nada habitual, en lo que concernía a buscarle a Miles otro colegio. Lo que recuerdo es que estaba satisfecha con no plantear por el momento la cuestión, que la satisfacción salía del sentimiento de su permanente muestra de inteligencia. Era demasiado inteligente para que una mala institutriz, la hija de un párroco, lo malease.
Y el hilo más extraño, si no el más llamativo de la escena que llevaba a dudar que acabo de mencionar, era la impresión de que podría haber obtenido la confesión si me hubiera atrevido a perseverar en ella, de que estaba bajo la influencia de algo que actuaba en su pequeña vida intelectual como una incitación tremenda. Sí era fácil pensar, aún así, que un chico tal podría retrasar el colegio. Era de cualquier modo tan claro que para un chico así, el haber sido largado por el director constituía una perplejidad sin fin. Déjeme añadir que en su compañía, y tenía buen cuidado en no dejarlos fuera de mi vista, no podía seguir ningún rastro muy lejos. Vivíamos envueltos en una nube de música y afectos, éxito y representaciones teatrales privadas. El sentido musical de los niños era de lo más agudo, pero el mayor en especial tenía una maravillosa habilidad para el aprendizaje y la repetición. El piano de la clase dejó escapar toda suerte de fantasías horripilantes, y cuando falló, hubo confabulaciones en las esquinas, con la secuela de uno de ellos subiendo a los cielos con el fin de regresar como nuevo. Yo también tenía hermanos, y no me era ajeno que las niñas pueden sentir ciega devoción por sus hermanos. Lo que sobrepasaba toda medida era que hubiese un niño en el mundo que pudiera tener una consideración tan delicada por los que eran inferiores en edad, sexo e inteligencia. Estaban maravillosamente unidos, y decir que nunca se peleaban o se quejaban es convertir en tosco el elogio de su dulzura. A veces, es verdad, cuando caía en el desabrimiento, quizás me daba cuenta de pequeños sobreentendidos entre ellos, con los cuales uno me mantendría entretenida mientras el otro se escapaba. Hay un lado ingenuo, me imagino, en toda diplomacia, pero si mis pupilos la practicaban conmigo, era sin duda con el mínimo de grosería. Todo estalló tras una tregua en el otro bando. Siento que evito cosas, pero he de llevar a cabo la horrible inmersión. Al seguir con la narración de lo que era espantoso en Bly, no solo pongo en tela de juicio la fe más liberal, la cual poco me importa. También, y esto es otro asunto, renuevo lo que sufrí, mientras me abro camino hacia el final. Llegó un momento después del cual, al mirar para atrás, el asunto parece que ha sido puro padecimiento. Pero al final he llegado a su corazón, y el camino más recto para salir es, que duda cabe, seguir avanzando. Una noche, sin nada que me condujese y nada que preparar, sentí el tacto frío de la impresión que había sentido la noche de mi llegada y que, mucho más ligero entonces, según he mencionado, apenas debería haber retenido en el recuerdo si el resto de mi estancia hubiera sido menos agitada. No me había acostado. Estaba sentada leyendo a la luz de un par de velas. Había una habitación llena de libros viejos en Bly, ficción del siglo anterior algunos de ellos, que, con un claro mal renombre, pero sin llegar al extremo de ser obras malas, habían llegado a la casa aislada y despertado la declarada curiosidad de mi juventud. Recuerdo que el libro que tenía entre las manos era la Amelia de Fielding, también que estaba completamente despierta. Nota del traductor. Novela de Henry Fielding, publicada en 1751. Es su última novela. Está influida por el estilo de Richardson, escritor contemporáneo. Se distingue de otras novelas de Fielding, en que Amelia destaca por el tono de realismo psicológico de ambiente burgués. En otras novelas, por el contrario, los rasgos cómicos, épicos y puramente realistas predominan. Amelia es la encarnación de la feminidad. Ilustra, según algunos críticos, la eficacia con la que la bondad instintiva puede actuar atenuando las contrariedades de la vida y contribuyendo a dar la verdadera felicidad. A Amelia, Fielding opone el inmoral mundo contemporáneo. Recuerdo más adelante tanto la convicción de que era terriblemente tarde, como que tenía una particular prevención en mirar el reloj. Tengo el recuerdo, por último, que la cortina blanca, cubriendo según la moda de aquellos días el cabecero de la camita de Flora, envolvía, de ello me había asegurado con anterioridad, el reposo completo de la niña. Recuerdo, en pocas palabras, que aunque estaba profundamente interesada en mi autor, me encontré, al volver la página y completamente bajo su hechizo,
alzando los ojos para mirar con fijeza la puerta de la habitación. Hubo un momento durante el que sentí, acordándome de la mínima impresión que había tenido la primera noche, que algo indefinible flotaba en la casa, y noté que el suave golpeteo de la brisa entreabría la ventana. Luego, con todas las señales de una deliberación que debió haber parecido grandiosa, en caso de que alguien la hubiese contemplado, dejé el libro, me levanté, y con una vela en la mano salí de la habitación, y desde el pasillo, poco iluminado por la vela, cerré sigilosamente la puerta echando la llave. No puedo decir ahora lo que me hizo tomar tal determinación, ni lo que me guió, pero crucé el vestíbulo, con la vela firme en la mano, hasta que llegué a la altura de la ventana que presidía el gran rellano de la escalera. En este punto, de golpe fui consciente de tres cosas. Casi eran simultáneas, y aún así emitían destellos sucesivos. La vela, tras una osada revitalización, se extinguió, y percibí por la ventana descubierta que la lenta extinción de la temprana mañana la hacía innecesaria. Sin ella, al instante siguiente, me percaté de que había una figura en la escalera. Hablo de secuencias, pero no necesité de ningún lapso de tiempo para prepararme para un tercer encuentro con Quint. La aparición había llegado a la mitad de la escalera y se encontraba, por tanto, en el lugar más cercano de la ventana, donde, ante mi vista, se paró de golpe y me miró exactamente igual a como me había mirado desde la torre y desde el jardín. Me reconoció también como yo a él, y así, a la luz débil del frío crepúsculo, con un resplandor en el cristal superior de la ventana y otro en los pulidos escalones de roble, nos encaramos con idéntica intensidad. En esa ocasión era en verdad una presencia absolutamente viva, detestable y peligrosa. Pero eso no era lo más maravilloso. Reservo esa distinción para otra circunstancia distinta. La circunstancia de que el miedo me había abandonado sin que cupiera confusión acerca de ello, y de que nada había en mí que no fuera capaz de acercarme a él y desafiarlo. Sentí mucha angustia después de ese momento extraordinario, pero, gracias a Dios, nada de terror. Y él lo sabía. Me encontré al cabo de un instante consciente de esto. Sentí, en un arrebato interno de confianza, que si permanecía en mi terreno un minuto más, cesaría, durante un tiempo al menos, de tener que contar con él. Y durante ese minuto, por tanto, la cosa fue tan humana y horrible como un encuentro real. Horrible porque era humana, tan humana como el haber conocido a solas en la madrugada en una casa dormida a un enemigo, un aventurero, un criminal. Era el silencio absoluto de nuestra prolongada mirada a tales bandos lo que confería a todo el horror, grande como era, la única nota sobrenatural. Si hubiera conocido a un asesino en tal lugar y a semejante hora, al menos deberíamos haber hablado. En vida, a algo nos habríamos dicho. Si no hubiese ocurrido nada, uno de nosotros se habría movido. El momento fue tan prolongado que no me habría costado dudar de seguir así si aún vivía. No puedo describir lo que después siguió, sino diciendo que el mismo silencio, que en cierto modo era una confirmación de mi fuerza, se convirtió en el elemento en que vi cómo desaparecía la figura, en el que, no cabe duda, lo vi volverse, al igual que podría haber visto al granuja, al cual una vez perteneció, volverse al recibir una orden, y, puestos mis ojos en la espalda villana a la cual ninguna joroba podía haber desfigurado más, bajar las escaleras e internarse en la oscuridad en la que se perdía el siguiente escalón.